¿Qué tal? El caso Koldo duerme en la Moncloa, decía este fin de semana Miguel Tellado aquí en OK Diario en referencia a Pedro Sánchez y su mujer. Tellado recordaba que si Sánchez conocía los trapicheos de la trama cuando cesó a Ábalos, Sánchez cometió un delito al no denunciarlo. Sus posibles responsabilidades penales, o en su caso las de su mujer, explicarían la imperiosa necesidad de seguir en el poder, más allá de narcisismos, a cualquier precio, aunque sea con la amnistía de Puigdemont. El caso Koldo cerca a Pedro Sánchez, política y personalmente. Sánchez participó, deliberó y votó sin inhibirse en consejos de ministros, como les venimos contando en OK Diario, donde pudo incurrir en un claro conflicto de intereses que la Ley de Altos Cargos de la Administración General del Estado castiga con la inmediata dimisión de su puesto. Moncloa y el PSOE, mientras tanto, siguen en shock, echando balones fuera y erráticos ante el tsunami que se les viene encima y no ha hecho más que empezar. El equipo de propaganda sincronizada y tertulianos del régimen se aferran hoy a tres elementos de gran altura política e intelectual para intentar distraer la atención: Yolanda Díaz, Esther Peña y la amnistía que quieren aprobar este mismo jueves. Entre delincuentes anda el juego, así está España. Hoy han puesto a Yoli de nuevo a decir sus chorradas habituales para ver si, con esas tonterías del libro gordo de Petete, nos olvidamos de Koldo y de Ábalos. Yoli ha dicho que no tiene sentido que haya bares abiertos en España a la 1 de la madrugada. Se le ha ocurrido así, de repente. La vena totalitaria comunista les sale a estos a la mínima. Como le ha dicho Inda en OK Diario, pues que se vaya a Corea del Norte, que allí no hay ni bares ni restaurantes y todo resuelto. Francina Armengol está achicharrada políticamente como presidenta del Congreso, pero todo apunta a que, a diferencia de Ábalos, que es un tipo fuerte, bregado y con mucha cara, a Armengol van a tener que sostenerla porque es psicológicamente vulnerable y parece que la presión va pudiendo con ella poco a poco. No vaya a ser que una noche de estas por Madrid pues termine cantando. En Ferraz, mientras tanto, han sacado hoy otra vez a esa actriz secundaria del PSOE, Esther Peña, cuya designación como portavoz ya muestra el estado de deterioro del partido. Peña ha dicho que Armengol no tiene que dimitir porque no aparece en el sumario y que fue víctima de la trama. Las carcajadas se han oído hasta en la sede del Zamora Club de Fútbol. Armengol compró las mascarillas sabiendo que eran fake y ordenó el pago habiéndolas recibido ya y habiendo comprobado que eran una estafa. El argumentario del PSOE es de tercera división, aunque a estas alturas de la película ya no cuela. El problema es mayúsculo para Pedro Sánchez, porque Armengol es diputada. Si dimite de la presidencia del Congreso, cae la tercera autoridad del Estado. ¿Dónde iría además Armengol? ¿Qué hacer con ella? ¿Al grupo mixto con Ábalos para seguir aforada? Pues sería de risa. ¿O a su casa sin aforamiento, que es lo que no ha hecho Ábalos? Hoy, por lo pronto, le han protegido a Armengol, le han cancelado 2 actos suyos donde era inevitable cruzarse con la prensa y los micrófonos. Peor lo tiene Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la memoria que ahora le falta al canario para acordarse de la compra de 12 millones de euros de mascarillas de la trama Koldo, con las mordidas incluidas, sabiendo, como en Baleares, que las mascarillas eran una estafa. Es la Canarias del Tito Berni, que también salpica al gobierno que Torres presidía. Torres no es diputado. Si Sánchez lo abandona y le hace dimitir, se queda en la calle a merced de la Audiencia Nacional y de la UCO, de la Guardia Civil. Hoy sabemos también que Chiqui Montero conocía las irregularidades desde 2022 por una auditoría a puertos del Estado que destapó la trama. Pero ella, por supuesto, que empujó a Ábalos el otro día a dimitir, pues no lo va a hacer. Montero ya tiene experiencia en encubrir políticamente la corrupción estructural del PSOE, por ejemplo, de Andalucía. Ella estaba en el gobierno andaluz de los ERE mientras los suyos se gastaban en putas y cocaína el dinero de los parados. La caradura y el desparpajo con la que habla esta mujer es impresionante. Muestra su escaso nivel moral, muestra que todo le da igual. Y sigue pensando, además, que habla para los tontos que les votaban en Andalucía. Y luego está Marlaska, que, como publica OK Diario, fue el más generoso pagando sobreprecios a la trama Koldo por las mascarillas. Un 30% de sobreprecio. Marlaska, además, condecoró al principal comisionista y colega de Koldo y Ábalos, Víctor de Aldama, el presidente del Zamora. Este es el ministro del Interior que tenemos, condecorando comisionistas ligados al PSOE mientras sus guardias civiles mueren abandonados en el Estrecho. Marlaska suma ya 4 reprobaciones de Congreso y de Senado. Es el ministro más reprobado de la historia. Pero ahí lo mantiene Sánchez. ¿Cuántos secretos habrá? ¿Es otro tonto, útil del sanchismo, Marlaska, a cambio de un carguete? ¿O es que, siendo juez, sabe a lo que puede enfrentarse? Salvador Illa sigue agazapado en Cataluña, pero le llegará su hora.
Él sabe lo que se contrató en su ministerio durante la pandemia. Por cierto, las decisiones se tomaban en virtud del estado de alarma en el Comité de Crisis del Departamento de Seguridad Nacional en el búnker de la Moncloa. Que cuente Salvador Illa que 2 cargos femeninos suyos de aquella época, marzo, abril, mayo de 2020, inferiores a él, pero firmantes necesarios ejecutivos de los contratos de compra de material, salieron en más de una ocasión de una reunión en el DSN llorando y gritando que ellas no firmaban más contratos. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional contaban entonces, al describir la escena, que la presión sobre ellas era tal para que firmaran las compras a las que les forzaban, que no descartaban, en concreto en el caso de una, según he repasado en mis notas, que terminara suicidándose. Afortunadamente no ocurrió. Que alguien investigue, por favor, qué ocurría a diario en el Comité de Crisis del Departamento de Seguridad Nacional en el Palacio de la Moncloa. Encontrarán muchas claves. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha Madrid-Estrasburgo con Jordi Cañas en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Y alguien que no conoces, en Madrid, aquí en OK Diario, Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Saludaos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Fran, ¿cómo estás? El euro... que bien, ¿eh? No, la verdadera oposición al gobierno en Europa es Ciudadanos y es Jordi Cañas. Bueno, vamos a ver que vamos con el caso Koldo, avanzando día a día. Esto es un culebrón, un tsunami que no ha hecho más que empezar. Y yo no sé si tenéis la sensación de que por ahora el PSOE, Jordi, te pregunto a ti en primer lugar, primero ha tenido una salida errática, no sabe qué hacer, y ante un tsunami ha puesto 2 manos así, a ver si lo para. Bueno, para empezar ha conseguido que le llamemos el caso Koldo cuando probablemente es el caso Partido Socialista o Gobierno Sánchez o Sánchez directamente, es decir, y eso ya lo han conseguido, el nombre hace la cosa. Esto evidentemente no es el caso Koldo. ¿Alguien puede pensar que un señor que pasa de portero de prostíbulo, de whiskería, a ser un asesor de un ministro, puede él solito, sin tener nadie detrás, ser capaz de organizar, coordinar, mover a ministerios, a empresas públicas, para que compren? ¿De verdad alguien cree que esto puede ser así? O sea, ¿alguien piensa que este señor puede de motu propio ser capaz de urdir esta trama? Yo sinceramente creo que no. Bueno, yo no lo sé, eso tendrá que demostrarlo la justicia, porque al final la presunción de decencia es evidente que funciona para todos los ciudadanos, pero que es evidente que si las informaciones que se están haciendo públicas son ciertas, si eso es así, yo sinceramente no me lo creo. Y es evidente que el nombrar a esta trama, que es una trama que evidentemente excede al señor Koldo, es una trama que afecta directamente a ministros, a ministerios, a empresas públicas, es decir, esto es muy serio. Y estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, pero estamos hablando de ministros, estamos hablando de verdad. Entonces yo creo que deberíamos, ya sé que es tarde ya, para llamarlo como deberíamos llamarlo, pero estoy seguro que al final estamos viendo la punta del iceberg, es evidente, ¿no? Pero cuando veamos toda la magnitud, es evidente que tenemos que ponerle el nombre que le corresponde, que es el caso probablemente Sánchez o el caso Gobierno Sánchez. Así es. Es verdad que el personaje de Koldo es muy llamativo y probablemente la asociación mental de un personaje tan llamativo, vamos a decir, como Koldo, como tú bien has descrito, Fran, como describía Jordi, a todo este marrón que lleva finalmente y acaba en la Moncloa, esa es la realidad, pues tampoco les hace ningún favor. Pero este fin de semana decía Miguel Tellado aquí en OK Diario, Fran, decía el caso Koldo duerme en la Moncloa, advertía si Sánchez al cesar a Ábalos lo sabía y lo tapó o cometió un delito que además le debería inhabilitar según la ley de altos cargos de la Administración General del Estado en el caso de un conflicto de intereses. Él presidía consejos de ministros donde se tomaron decisiones, pero no descartaba, en el PP no descartaba que con Ábalos estuviéramos viendo un gran paripé. El paripé de, claro, la pregunta es, ¿a Sánchez y a la trama le beneficia que Ábalos esté en el Congreso? ¿Sí o no? ¿Le beneficia, prefieren que esté aforado
O esto de dimite y vete a la calle y quédate a merced de la UCO, pues hombre, no parecía muy lo mejor para ellos. ¿Tú crees que vivimos un gran paripé en el caso de Ábalos? Ahora hablaremos de Armengol, iremos avanzando en los personajes. Bueno, con este gobierno todo es un paripé. Ábalos es verdad que ha pasado de ser un meme a una amenaza y, como definía muy bien Jordi, al final el lenguaje define la realidad. En política el lenguaje define la realidad y define también los actores y también la trama. El paralelismo que está pasando aquí con el caso que bien ha dicho Jordi, que no es Koldo, ni es Ábalos, ni siquiera es Sánchez, es el caso Partido Socialista, tiene un paralelismo muy correcto en Andalucía. Cuando salió todo el escándalo de la cocaína, las putas y el robo del dinero público a los parados, se decía que era el chofer del consejero de empleo y que era una persona que, bueno, actuaba de motu propio a espaldas de los verdaderos dirigentes. En cuanto la justicia empezó a intervenir y los medios de comunicación a informar, se vio que detrás de eso estaba el consejero de empleo, detrás de eso estaba Chávez, estaba Griñán, estaba todo el aparato del Partido Socialista, estaba María Jesús Montero, estaba todo el entramado de un partido que lleva el ADN de la corrupción y del saqueo en sus genes. Y esto va a ser igual. O sea, detrás de Koldo, que es un mero enviado, un mero enchufado, un mero escolta, está no Ábalos, no Sánchez, está la arquitectura de un sistema putrefacto de partido y también de gobierno. Y eso es lo que va a dirimir la justicia. Y lo dirimirá. Todo lo demás sí podemos entender que puede ser un paripé. Ahora iremos a los personajes, entre ellos a María Jesús Montero, y recordaremos lo que decía el otro día. Usted sabe yo lo que yo haría, para ver lo que hizo cuando lo de los ERE. No, pero empezando Jordi y Fran por los personajes en cuestión. Lo primero, el que está en primera línea ahora mismo es Francina Armengol, la presidenta del Congreso y presidenta de las Cortes. Hoy Miguel Tellado y la plana mayor del Partido Popular han registrado en el registro del Congreso de los Diputados el escrito pidiendo la dimisión de Francina Armengol, a la que, lógicamente, por lo que cuentan, está débil psicológicamente, está empezando a sufrir una enorme presión, pero la van a sostener porque tienen poca salida con él. Claro, ya ver a Armengol con Ábalos en el grupo mixto sería más de risa todavía. Este es el momento en que Miguel Tellado y la dirección del PP pues, se registraba la petición de dimisión de la presidenta de las Cortes. ¿Y qué hacía Armengol mientras tanto? Pues Armengol, mientras tanto, le han suspendido 2 actos públicos que tenía, donde iba a estar muy cerca de la prensa, y entonces quiero que veáis cómo ha firmado un convenio con el presidente de la Asamblea de Ecuador, y a la prensa la han puesto, vamos a ver las imágenes, a la prensa la han puesto en el más allá, como el chiste aquel. Observad, ahí está, la de Cuadros es la presidenta Armengol, la prensa está más lejos todavía de eso y han firmado un acuerdo y no ha habido declaraciones. La están protegiendo, Fran. No, iba a decir como apostilla que el segundo del Congreso, quien vicepreside y quien le sustituye a la señora Armengol en muchas sesiones, es el señor Gómez de Félix, que es un histórico de la arquitectura socialista en Andalucía. Es decir, que al que pondrían ahí está también manchado por esa corrupción sistémica de partido. Lo que tiene que hacer la señora Armengol, si se prueba todo lo que se está probando, no es esperar a que la sostengan, sino dimitir, aunque sea por vergüenza propia y sobre todo por representar la institución a la que representa. Pero no lo va a hacer. Ni lo va a hacer ella, ni lo va a hacer la ministra Mentira, no Montero, Mentira, porque no deja de engañar cada vez que abre la boca, ni tampoco el señor que sostiene que está detrás de todo esto y que sigue gobernando a golpe de engaño, que es el señor Sánchez. Entonces, vamos a ver... ¿Ves achicharrada, Jordi, a Armengol? Y la van a sostener porque tiene poco... Lo suyo tiene poco remedio, claro. Meter a otra en el grupo mixto sería ya con Ábalos, sería ya de risa. Bueno, la pregunta es si los criterios por los cuales se le pidió el acta y se le forzó bueno, en teoría, la expulsión, la división o al señor Ábalos, ¿por qué son diferentes a los de la señora Francina Armengol, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo puede ser que se pueda cambiar? Bueno, ya lo sabemos que cambian de opinión con una facilidad pasmosa, ¿no? Pero claro, sí, es que nos reímos porque nos hemos acostumbrado. Mire, yo desgraciadamente, perdóname la digresión, pero desgraciadamente en este país nos hemos acostumbrado a cosas que en el ámbito europeo son impensables. Es decir, que la tercera autoridad del Estado no haya dimitido ya. O sea, no ya que no haya dado una rueda de prensa, que es lo que debería dar, ¿no? Y aceptar preguntas y dar explicaciones. O sea, ¿qué es esto de esconderse de la prensa? Oiga, están saliendo informaciones muy serias sobre su gestión, sobre sus decisiones, que afectan al erario público, que afectan a gasto público que no sé, que se empleó mal dentro de lo que puede ser una trama corrupta, y usted lo que hace es esconderse.
A usted la esconden, perdone, en política lo que hay que dar es la cara. Y en Europa, y en casi todo el mundo occidental y decente, donde los ministros dimiten porque de repente dejan de pagar un ticket de un parking o porque hemos visto cosas... La tercera autoridad del Estado, que está bajo el achicharramiento, no, o sea, es que se han metido debajo del horno. Jordi, nadie les metió, ¿eh? Hay una pregunta que se hace en España muchos ciudadanos que, digamos, estando de acuerdo con tu afirmación, se hacen la siguiente pregunta. Con todo lo que está haciendo este gobierno, con todos los escándalos que lleva, que es un gobierno que prácticamente ha convertido la corrupción en un derecho, porque nadie dimite ni nadie adquiere responsabilidades, ¿cómo puede estar, no sé si tan protegido o si tan respaldado por ciertas autoridades en Europa que en caso con otros gobiernos ya hubieran intervenido de una forma más rápida o drástica? ¿Por qué desde Europa esa condescendencia con Sánchez y el gobierno de España? Mira, en este caso, realmente la Unión Europea en los temas de corrupción, los temas internos no se suele meter. Es decir, ¿por qué? Porque en general, en la mayoría de los países europeos, estos casos se dirimen solos internamente. O sea, dentro de cada país. Es decir, es que nadie se podría imaginar en Europa. ¿Vosotros habéis escuchado cosas como esta en países, digamos, los grandes países? Con Hungría y Polonia se metió. Sí, pero con Hungría y Polonia se metió cuando intentaron hacer modificaciones para que la corrupción o para limitar los efectos de la corrupción, que es lo que sí que pueden hacer con España. Es decir, uno de los temas de la amnistía, claro, uno de los temas de la amnistía a un gobierno corrupto. Claro. Ya iban a estar. Es decir, si la amnistía incorpora los delitos de corrupción, acordaos que cuando hubo la modificación del Código Penal, aquí ya hubo advertencias, y de hecho las va a haber, porque eso sobre todo con la malversación, el tema de la malversación. Claro, por supuesto, pero es que es evidente, pero es que, o sea, lo que pasa en España, o sea, yo a veces lo he dicho, yo como diputado español a mí me avergüenza tener que estar señalando las acciones del gobierno español porque van en contra de los principios europeos, que en este caso es que es bien sencillo. ¿Cómo puede ser que se esté rebajando la pena a aquellos que malversan dinero público desde las instituciones, a la corrupción política? ¿Pero eso en qué cabeza cabe? En ninguna cabeza. Lo que cabe es un señor que para mantenerse en el poder tuvo que hacer esto en teoría, para sus socios, pero cuidado, a ver si va a ser para ellos mismos. Es decir, que al final, es que no es que han hecho un código penal a medida de los independentistas y de los corruptos, no, es que igual también es para ellos. Una pregunta, ya que se ha anunciado que el gobierno y Junts se va a votar la amnistía este jueves porque ya han llegado a un acuerdo, ¿hay alguna posibilidad de que desde Europa se sancione a España o al gobierno o se tome algún tipo de medida que pueda no evitar ese voto, sino evitar las consecuencias de que la amnistía entre en vigor con todo lo que eso implica desde Europa? Es decir, mira, es lo que nos preguntamos aquí desde España. Sí. Mira, primero yo creo que basta ya de llamarle amnistía a esto, ¿no? Esto es un pacto de corruptos. Sí. Esto es un pacto de corruptos. Un acuerdo entre iguales, entre corruptos iguales, claro. Esto es un pacto de corruptos. Esto es un pacto, mira, yo no sé, el señor Ábalos, estos pedían mordidas y porcentajes, eran comisionistas, y este señor lo que hace es vender una ley de amnistía por 7 votos, es decir, esto es corrupción política en mayúsculas. Es un gran titular, hay que empezar a decir eso todos los días, es un pacto de corruptos. Eso yo cada vez que me intervengo me va a ver... No, mira, oye, ¿y esto No, hay que llamarlo así, estoy de acuerdo. No, en Europa, en el momento que hay una prejudicial, o sea, mira, Europa al final hay instancias que son políticas, instancias que son judiciales. Las políticas, evidentemente, que se van a analizar. De hecho, ya hay instancias nuestras, el comisario Reinders está monitoreando, y hay se está monitoreando qué se va a acabar aprobando. Se ha analizado qué se estaba discutiendo, pero es evidente que cuando eso se aprueba se va a analizar. Pero es que después está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que eso cuando hay una prejudicial se va a parar. Seguramente, es decir, es que lo de la amnistía, cuando amnistía en terrorismo, malversación y traición, que son delitos todos que están en el ámbito europeo, eso es evidente que eso se va a parar, no se va a poder poner y esto, por mucho que lo incorpore la ley. Lleguen al acuerdo esta semana, justo, que llegar al acuerdo esta semana, es curioso, porque cuando van a cumplir el plazo, 7 de marzo, es el plazo máximo, que lleguen al acuerdo esta semana, en mitad de lo del caso Koldo, Sánchez, PSOE, como queramos y debamos llamarle, ¿les favorece, les beneficia políticamente? Bueno, les tranquiliza, pero públicamente, ¿qué? ¿Les desgasta más o qué? Sí, pero una cosa es que esto es la teoría del shock.
Es decir, cuantas más cosas hagas a la vez, menos se va a notar. Es decir, es que, oye, es como si te dan una paliza y ya te pegan una torta más. Claro, es que es así. Es que pero es que lo vienen aplicando. Es decir, cada día el nuevo titular anivila al anterior. ¿Qué pasa? Que ni el tema de la amnistía ni el tema de Koldo se van a acabar. Porque no se van a acabar. Primero porque Europa va a tener un recorrido y porque los jueces van a tener un recorrido. Va a haber instancias del Tribunal Constitucional. Es decir, todo esto va a tener un recorrido judicial en España y en el conjunto de Europa. Y después, políticamente, tanto la amnistía como el tema de Koldo van a tener. El tema de Koldo, por ejemplo, la Fiscalía Europea acaba de anunciar que va a investigar efectivamente la compra de mascarillas en Canarias y Baleares. En Europa es que desgraciadamente aquí España llega poco de lo que se hace y hacéis en Europa, pero que siga el tema depende en parte también de los medios de comunicación, de lo que puedan informar, pero también de la oposición. Tú recordarás, Jordi, perfectamente cuando la moción de censura al Partido Popular en el año 2018, que acabó con la salida de Rajoy y la llegada de Sánchez, el Partido Socialista estuvo durante un mes aproximadamente por tierra, mar y aire, y en todos los medios, todos los portavoces pidiendo la dimisión del gobierno, del presidente, la salida e incluso apelando a la responsabilidad en aquel entonces del partido que sostenía la investidura, que llegó a un acuerdo de investidura con Rajoy, que era Ciudadanos. Tú recordarás que era por tierra, mar y aire. Yo no estoy viendo ahora en sentido contrario al Partido Popular hacer lo mismo. Es decir, en un caso similar que salpica al Partido Socialista y a su máximo responsable, no estoy viendo a la oposición, en este caso a la oposición más fuerte, Ciudadanos en Europa sí lo está haciendo, pero el Partido Popular no tanto, con la misma efervescencia, la misma dureza, la misma contundencia con la que en su momento Sánchez y el PSOE lo hacían con Rajoy a raíz del caso Gürtel. Lo digo porque... ¿Tú ves adecuada el tono y el fondo y forma, Jordi, de lo que está haciendo el PP en este caso? ¿Vista la dimisión? Bueno, yo en general lo que hacen los otros partidos, yo lo que intento hacer es bien lo que hace el nuestro, ¿no? Pero de todas maneras, el tono y la forma, no, la forma perfecta, pero el tono es que creo que esto es la dimisión de gobierno, o sea, sinceramente. Claro, es que, repito, es que esto no es... A ver, al final llega un momento que cuando uno está siempre, es como el Pedro y el Lobo, ¿no? Cuando siempre estás pidiendo la dimisión del presidente por todo, claro. Lo que pasa es que este señor, hay que ver, pero es que el problema es que se lo merece. Es decir, cuando se están pidiendo las dimisiones de los ministros, es poco... A Marlaska, ¿alguien puede explicar que Marlaska siga todavía de ministro? Fíjate, Marlaska, ahora que dices lo de Marlaska, por ejemplo, hoy publicamos en OK Diario que fue el más generoso a la hora de comprar esto, porque es que es el que más sobreprecio pagó, un 30%. Marlaska, que condecoró al presidente del Zamora, al principal comisionista de esta trama. Claro, yo le preguntaba este fin de semana... Oye, pues igual lo condecoró bien, oye tú, es que igual... Sí, igual sí, ¿por qué, igual no? estaba claro. Estaba bien condecorado, Estaba adecuadamente condecorado, sí, desgraciadamente sí. Pero claro, yo le preguntaba a Miguel Tellado, y todo esto que ustedes cuentan no merecería una moción de censura, pero claro, ellos dicen, en la moción de censura probablemente es mejor ¿para qué? Porque es mejor el goteo, el que vayan saliendo cosas. Bueno, mira, discúlpame, yo en esto tengo... Es evidente que una moción de censura ahora mismo la tienes que ganar, porque aquí en España las mociones de censura en teoría son constructivas, es decir, tú tienes que plantear un candidato, ¿no? Es decir, a ti lo que están votando es un no, que eso pasó en su momento cuando Vox presentó la moción de censura. El problema no era que no mereciera censura a Sánchez, es que lo que no merecía ser presidente era en todo caso el señor Sánchez Abascal, o no tenía la mayoría suficiente, ¿no? Es decir, quitar a Sánchez para poner a Abascal, pues hombre, no tenía la mayoría. Pero sí que es cierto que cuando tú estás jugando a ser la alternancia política, hay momentos políticamente donde tienes que saber si merece la pena. Y yo creo que el contexto en el cual se está moviendo esto, que une una corrupción mayúscula, es decir, todo esto es una trama corrupta. La amnistía es una parte, es una especie de cara de ese poliedro de la corrupción en el cual se ha convertido este gobierno, ¿no? Pero es una cara de la corrupción, es decir, es que este gobierno ha hecho de la corrupción, como decía, una parte de su ADN. Este gobierno ha vendido el Código Penal, ha vendido indultos y ahora vendió la amnistía por votos. Es decir, eso es corrupción política. Y repito, en mayúscula. Es decir, y ahora lo que conocemos es una corrupción económica, pero en el fondo tú te mueves en un ADN donde las cosas tienen intercambio. Yo te doy y tú me das, ¿no? Claro, pero es verdad que esto del caso Koldo, yo le llamo el caso Koldo y así ya nos entendemos todos. Es de más difícil salida que lo de la amnistía, porque en definitiva la amnistía y todo esto os pregunto, bueno, a la gente le molesta o no, o sí o no, pero
Esto de la corrupción, de personajes tan chuscos, de las fotografías tipo Roldán, ¿os acordáis de Roldán tapándose con cositas? Y todo eso que probablemente salgan, esto llega más a la gente y afecta directamente, decía Tellado, esto duerme en la Moncloa, afecta directamente por acción u omisión a personas muy cercanas del presidente del gobierno. Pero tú sabes que para esto pase, es decir, mira, para que exista este tipo de corrupción económica, donde volvemos a esta mezcla de torrente, esta mezcla, de verdad, es que es todo como muy zafio, ¿no? Te volvemos a las putas, la cocaína, las drogas, las mamadas, perdonad, no sé si esto es horario infantil o no, ¿no? O sea, no, es que además es lo que ha salido. Es que además es todo muy zafio. O sea, es que además es zafio, ¿no? Pero perdonad, es que esto no es zafio de actores de segunda, tercera, cuarta fila. No, esto está directamente implicado con gobierno. Con gobierno, claro. De verdad, directamente implicado con gobierno. O sea, esto es un tema realmente escandaloso que solo puede prosperar. O sea, esto solo pasa donde hay un ecosistema donde eso se ve como algo natural. Y eso es grave. Mira, lo de la amnistía. Ya sé que hay mucha gente que no lo ve grave. Vamos a ver. Oiga, ¿ustedes no ven grave que se diga que se va a amnistiar a todos los independentistas con independencia de qué delito hayan cometido entre una franja de una fecha y otra fecha para que Pedro Sánchez sea presidente, hayan hecho lo que hayan hecho? O sea, aquí un empresario, un señor, un autónomo y tal, que no ha pagado, no ha podido pagar el IVA o que tiene una sanción de Hacienda, ¿a ese tío le crujen de por vida? A él, a su familia, a sus bienes, su patrimonio. Y un señor que ha robado eso para convocar un referéndum ilegal, para gastar ilegalmente para dar un golpe de Estado, y ese señor lo amnistían. O sea, y un señor que se levanta cada mañana y curra y no sé qué, ese señor le meten en prisión o le meten una multa de por vida y estos no. Oye, que esto no es Puigdemont, ¿eh? Que esto es de los segundos, terceros niveles que utilizaron el gobierno de Cataluña para desviar dinero público, ¿eh? Y presuntamente organizaron una red terrorista. Oye, tú, que esto no es ninguna broma. Claro, es que ese es el cogollo, porque resulta que está tan podrido el sistema, hemos normalizado tanto la corrupción, el gobierno ha alembrado tanto el umbral del dolor del ciudadano español, que a eso me refería, que ahora claro, el que cumple las normas, el que cumple la ley, el que paga sus impuestos, es el tonto y el idiota, porque es el castigado, y el que desfalca, el que saquea, el que roba, el que agrede, el que violenta el espacio público, ese es el inteligente porque es premiado. Entonces, ha alterado tanto el orden lógico de las cosas que dices, bueno, esto la gente se da cuenta. Y yo ahí tengo cierto reparo, porque vamos a ver. En la peor época de corrupción del Partido Socialista, del felipismo, en el año 96 estuvo a punto de ganar las elecciones otra vez el Partido Socialista. Claro. O sea, por 300.000 votos no la ganó. Exacto. Y porque Izquierda Unida no quiso pactar, si no lo hubiera ganado. En Andalucía, después de años y décadas de corrupción sistémica, volvió a ganar las elecciones en el año 2018 el Partido Socialista. Y sigue teniendo, hoy en día, con todo lo que está cayendo, un 30% de voto en todo el país. Es decir, cuando tenemos a gran parte de la sociedad votando a un partido como si fuera una secta y como si fuera una religión, como si fueran feligreses y no ciudadanos libres, eso es lo que destroza a un país y a una sociedad libre. Y mientras eso no se cambie, este tipo de escándalos a muchísima gente le va a dar igual. Al contrario, forman parte de un ADN que está establecido en la sociedad, de un sistema podrido, putrefacto, en el cual están metidos todos. Y cuando te quieres salir de ahí, ser revolucionario, ser antisistema o anti este sistema, el electorado, que no es honrado ni honesto porque premia a los suyos corruptos, te castiga. Entonces, ese es el gran cogollo de la cuestión. ¿Por qué se ha normalizado a que el delincuente, el que hace la fechoría, el que hace tal, es premiado y el que se sacrifica por levantar su negocio, el que se sacrifica por hacer las cosas bien, cumplir las normas, ese es el idiota y el memo que es castigado? Oiga, pues, y luego lo premias electoralmente. Pues llegará un momento en que diga, váyase usted a hacer puñetas, claro. Pero tú lo sabes perfectamente, porque cuando hay una sociedad, o una parte importante de la sociedad, o mayoritaria como menos, que piensa que todos roban, claro, y que todos los políticos, el que no lo ha hecho es porque no ha podido. Eso es. Y o sea, yo recuerdo a veces decir, bueno, tú, bueno, aquí, ¿no? Aquí sabes que nosotros tenemos una capacidad de contratar gente muy importante, ¿no? Y oye, tú no has contratado a nadie de la familia, digo yo, ¿no? Dice, ¿cómo que no? ¿Tú eres tonto o qué?
Pues esto es lo que hay. Es así, Es decir, es así. hay sociedades donde, ¿sabes por qué hay sociedades donde, por qué no pasa esto en otros países? Porque en otros países el cuerpo social no tolera que alguien robe dinero público porque es suyo. Eso es. Pero como la chiqui, como tenemos unos políticos que hacen contrapedagogía y dicen que el dinero público no es de nadie, guardaos, ¿no? Hemos visto Jordi, fíjate. Claro, pero eso llega un momento que la gente, una parte importante que lo cree. Es como Puyol allí, ¿no? Es un corrupto, pero es mi corrupto, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿por qué creéis que no hay casos de corrupción? ¿Qué creéis? ¿Que no hay corruptos? Claro. Pero los casos de corrupción, ¿cuándo se detectan? Les cae todo el peso de la ley porque la sociedad no soporta que haya alguien que se haya aprovechado de la magistratura pública para robar el dinero que ellos pagan con sus impuestos. Aquí citabas tú, Jordi, fíjate, citabas tú las dimisiones que se producen en Europa. Hemos visto dimisiones porque algún ministro alemán parece ser que pudo copiar una tesis, y aquí esto empezó con una tesis. O un trozo de una tesis, perdona, o un trozo de una tesis. O falsear una línea del currículum, que han dimitido ministros por falsear una línea del currículum. Aquí el raro es que le ha escrito. Claro, aquí el raro, exacto. Pero yo hay algo que me planteo que me parece indignante. Cada vez que el PSOE quiere satisfacer sus vicios, se lo pagamos el resto de españoles. Es decir, ¿por qué los españoles tenemos que costear los vicios de los socialistas y del PSOE? ¿Por qué tenemos que costearles sus vicios? Cada vez que se quieren ir de prostíbulos, se quieren ir de farra, se quieren ir de putas, cocaína y tal, se lo tenemos que pagar al resto de españoles. Y tan contentos. Oiga, que hay un 30% de españoles que dicen que están de acuerdo en satisfacer los vicios del PSOE. Fíjate. Es que eso es lo que me parece indignante. Ahora vamos a hablar de María Jesús Montero, que es buena amiga ya de nuestro amigo Fran. Efectivamente, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación porque ve indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Hay que decir que, por ejemplo, Óscar Puente mantiene a varios altos cargos que en el ministerio que estaban en la época de Ábalos, que en las conversaciones que aparecen de estos días grabados por la Guardia Civil, por ejemplo, pues Koldo sabía que a Pedro Saura, que había sido, por cierto, secretario de Estado de Transportes, lo iban a poner como presidente de Correos, y le aseguraba a su hermano Koldo, que iba a terminar trabajando en la empresa Correos. Aparecen policías, guardias civiles, y aparece sobre todo la infraestructura de Adif. Y a todos nos llamó mucho la atención que Ángel Contreras, que era el responsable de mantenimiento de las vías de Adif, de la gestión y mantenimiento de Adif, en los días del máximo esplendor de os acordaréis, de los descarrilamientos en Madrid, de los incidentes de cercanías en Madrid, lo nombra presidente, Óscar Puente, presidente de la compañía. Y todo esto, claro, empiezas a pensar, ¿no, Jordi? Dices, caramba, después de resistirse mucho el gobierno, dieron por fin los primeros 100 beneficiarios de los fondos, y Adif aparecía en el primer y segundo lugar con 2.555 millones de euros, y el tercero el Ministerio de Transportes. Claro, ¿cómo no va a investigar Europa, Jordi? Ahora entendemos... Bueno, pero tú imagínate, es que vamos a ver una cosa, es que imaginaos, o sea, el Ministerio de Transportes, o de Fomento, como le hayan llamado ahora, ¿no?, de Transportes, son los presupuestos de los ministerios con más capacidad de inversión o con más recursos. Entonces, cuando tú pones a Ábalos de ministro, y ahora pones a Óscar Puente, ninguno de los dos especialmente famosos por su capacidad de gestión y por su... No, son famosos por ser mamporreros de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, este es el nivel de los ministros que tenemos en los ministerios con más capacidad de inversión. ¿Realmente creéis que esto es anecdótico? No. Y los dos los que salieron de portavoces, el uno con el tema de la moción de censura, y este con la... Tellado dijo con toda claridad que lo habían citado, que lo habían puesto allí para, dijo textualmente, cuidar la finca, cuidar el corral. Pero ahora no nos extraña... Pues ahí lo tienes. No nos extraña que haya dimitido el segundo responsable de fondos europeos del Ministerio de Hacienda en 6 meses. Ahora empezamos a preguntarnos por qué es el segundo responsable que dimite ya. Y hay otra persona más en ese entorno a punto de dimitir. Y están dimitiendo cada vez más porque saben lo que está pasando y lo que hay ahí dentro, y no quieren ser cómplices ni partícipes de esta estafa piramidal que está haciendo el gobierno, que seguramente solo estamos conociendo una décima parte de todo el escándalo. Yo, desde hace 4 años, creo que tengo algún tuit por ahí, que lo voy a buscar, diciendo que en el futuro, el día que se empiece a analizar la corrupción vinculada a los fondos europeos, fondos europeos de recuperación, eso va a ser brutal.
Sí, porque no ha sido O sea, solo en si España, con las compras de mascarillas, y espérate, de mascarillas, vacunas, que lo de la vacuna ya veremos cómo acaba, por ahí también algunos temas que cuando salgan veremos, respiradores, materiales que, por sanitarios. cierto, está investigada Pero von nosotros der estamos Leyen. hablando de 70.000 millones de euros. Sí, sí. Cuidado, que la gente cuando empieza a explicar cómo se concedían estas ayudas y cuál era la forma de vehicular tus peticiones y a quién se enviaba, a qué correo electrónico en Moncloa había que enviar las peticiones para que... O sea, eso va a ser, y cómo se concedían, eso va a ser, y eso va a llegar, y lo vamos a ver. Esto de las mascarillas, perdón, ¿o crees tú que es efectivamente la séptima parte del iceberg y las otras partes es vacunas, etcétera, etcétera? Seguro. Yo estoy convencido. Vamos, estoy convencidísimo. Es decir, porque en el momento que tú estableces unos mecanismos de compra que no tienen que seguir ningunos principios de control, mecanismos de control, y tú a la primera de cambio, ¿qué tienes? ¿Qué es esto? Las mascarillas. ¿Encuentras esto? O sea, cuando tú rebajas y parte lógicamente, si yo todo eso me parece razonable. Otra cosa es que no haya habido las auditorías que se pedían en su momento diciendo, muy bien, vamos a rebajar los mecanismos de control porque si no es imposible que demos respuesta a las necesidades, pero lo que sí que es cierto es que después esto lo tenemos que auditar, que existiese el miedo a meter la mano, porque después te iban a pillar, ibas a ser como una trampa para ratones, ¿no? Encuentras el queso, meter la mano, pero esto va a hacer claca, ¿no? Yo quiero preguntarle a Jordi una cosa. Solamente una cosa, perdóname. Yo citaba en el saludo, había un cierto sensación, por una parte de urgencia de lograr material y mascarillas, pero una cierta sensación también, pregunto, claro, aquí en España las decisiones se tomaban en un sitio que es, de acuerdo al estado de alarma, el que correspondía, que es el Comité de Crisis del Departamento de Seguridad Nacional, en el búnker de la Moncloa, cuyas decisiones estaban sujetas a la Ley de Secretos Oficiales, y que no dejaron más que mirar así un día cuando lo pidió la oposición. Os acordaréis, que les dijeron, lo ponemos delante, lo miráis, son miles de folios, y os vais a casa. Claro, deberían hacerse públicas las actas del Comité de Crisis del Departamento de Seguridad Nacional en las decisiones de aquellos meses. Por supuesto, es que lo que parece increíble es que ante temas como estos, o sea, la ley de transparencia, el concepto de la transparencia lo que busca es justamente que los ciudadanos puedan conocer, analizar y auditar las acciones de su gobierno. Repito, en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y los mecanismos de contratación pública, ante lo que vivimos, era evidente que los tiempos que requieren y era evidente que no podían satisfacer la demanda extraordinaria en un momento tan concreto, en una situación tan difícil y que desgraciadamente muchos se han olvidado, ¿no? Pero lo que no puede ser es que eso no se pueda conocer y auditar ex post. O sea, lo que no puede ser es que eso permanezca dentro de como que es secreto. ¿Qué secreto, por favor? Esto se suele decir, como siempre se ha dicho, es que si quieres que un tema no se resuelva, no se esclarezca, crea una comisión, ¿no? Y se perderá ahí el tema. Pues esto pasa igual con el tema de la transparencia. Crean el portal de la transparencia y poco se sabe de él o casi nada. Yo recuerdo... y esto a lo mejor Jordi nos puede dar más pistas, más información. Yo me hice eco en su momento en el Senado y en el Parlamento de Andalucía de una comparecencia de una comisaria europea que dijo en su momento, vino a decir que no sabía el destino de 11.500 millones de euros que le habían dado a España, que no tenían ni idea de dónde había acabado. Yo me hice eco de esa afirmación y pregunté al gobierno. Y el gobierno dijo que en su momento se iba a colocar todo en el portal de transparencia. 11.500 millones de euros. De hecho, ese tuit fue muy viralizado. Sí. Ahora me he hecho eco de nuevo porque han pasado 3 años de aquel momento y yo se lo hice una pregunta al gobierno y creo que fue a la propia ministra Montero como responsable de Hacienda. Y dijo que todo eso iba a salir en el portal de transparencia porque no tienen absolutamente nada que ocultar. Claro que quien me lo dijo es la persona que arruinó la sanidad andaluza y la economía andaluza. Y es la persona que está en todos los gobiernos corruptos de Andalucía, que son las peores corrupciones que ha habido en la historia de España. Entonces no me fiaba de ella. 3 años después, el gobierno sigue sin publicarlo. Yo le pregunto a Jordi, ¿en Europa saben todavía o saben el destino de esos 11.500 millones de euros que se sepa, porque a lo mejor es más, que... bueno, llegaron a España y no saben a quién se le ha dado, por qué se le ha dado, en calidad de qué se le ha dado, quién los ha gestionado, a qué empresas? ¿Se sabe algo? No lo saben.
no lo saben. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Hablamos de una burrada de miles de millones. 11.500 millones de euros. Lo que es vergonzoso es que a día de hoy, si preguntamos a cualquier ciudadano, ¿usted qué sabe del dinero que ha venido de Europa, en qué se ha gastado? Menos en campañas de autobombo y de publicidad y institucional y... Salimos más fuertes, ¿te acuerdas? No, los que han salido más fuertes son los del gobierno. Es que salen siempre más ricos, es decir... ¿Dónde se ha invertido? ¿Dónde está el PERTE automovilístico? ¿Dónde están los PERTES aeronáuticos? Es que hay muchos negocios... los PERTES están todos... Hay muchos negocios que han cerrado. A otros no les ha llegado la ayuda y han tenido que quebrar. Autónomos que lo siguen esperando. Es tremendo. Y 11.000... Entonces, esto... En cualquier otro país de Europa, incluyendo los más mediterráneos latinos, esto sería motivo no de escándalo, sería motivo de... Pero ¿sabes a quién han... Sí, pero ¿sabes cómo se ha premiado a Nadia Calviño, no? Con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. De Banco Europeo de Inversiones. Hemos pagado todo su currículum vitae. Y el gobierno y Madrid votando a favor de el gobierno español votando a favor de Frankfurt, que era lo que se sospechaba desde el principio. Pero que el pacto de Sánchez para mandar a Nadia, claro, era votar. Pero es que tienen mucha cara, porque es que Carlos Cuerpo fue con Almeida a presentar la candidatura y se deshizo en halagos. Y luego votaron... Te tengo que decir que si... Bueno, Cuerpo ha recibido ha heredado esta situación, pero vamos, sí, te lo digo porque yo lo vi aquí en Bruselas y te tengo que decir que ojalá el gobierno español en su conjunto hubiera hecho un tercio de lo que hizo. Nunca en la historia de la política europea, quitando los países satélites de la Unión Soviética, hubo un gobierno que trabajara más en contra de los intereses del país que gobernaba y presidía que España. Nunca, exceptuando los países satélites de la Unión Soviética que obedecían órdenes de Moscú. Cuando digo nunca, es nunca. La esperanza que tenemos en España es que Europa frene esto, porque sabemos que hay un tercio del país que va a seguir votando lo mismo, que hay otro tercio del país que a lo mejor lo que no quiere no es un cambio de corrupción, sino un cambio de quienes gestionan la corrupción. Que eso también hay que decirlo, porque, vuelvo a repetir, la clave está en el sistema putrefacto que se ha creado y que ya excede a la política, ya está en el propio ADN social, y eso hay que extirparlo. ¿Cómo se extirpa? Pues con otro nuevo gobierno en el que Jordi Dantes lo ha dejado caer muy inteligentemente, un gobierno que no sea alternancia, que sea alternativa. Fijaos, María Jesús Montero, el viernes pasado, en esta sobreactuación teatral de todos estamos indignadísimos y sorprendidísimos, se preguntan por qué, la semana pasada, por qué tenía que hacer Ábalos. Y entonces dice esto. Pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría. Es que es genial, porque es que... se lo voy a decir yo, no dejarlo. Claro, que es... Pero ¿cómo lo va a dejar? Hoy, sobre este caso, perdón, hoy sabemos que ella conoció la implicación de la trama a través de una auditoría de Puertos del Estado en 2022. Eso es lo que se ha publicado. Pero es que ella, ¿qué hacía? Primero participó de los gobiernos de los ERE, pero que cuando empezó la investigación judicial participó, que se quejó la jueza Laya, de la obstrucción a la justicia, de no colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los ERE. Y mientras iban deteniendo, apareciendo casos, pues escribía tweets como este, mirad, dice, yo también soy Antonio Lozano, Ventura, Magdalena Álvarez, Salgueiro, Valverde y tantos otros. Mi apoyo y compromiso, 2 de julio de 2013. Es que tiene, tiene mucha cara. Yo por eso le llamé en el Senado a la ministra mentira, porque es que el día que diga la verdad le va a colapsar el cerebro. A ver, una señora que se pelea más con el diccionario que con la corrupción, pues, ¿qué se va a esperar de ella? Que es una señora que no sabe hilvanar 2 palabras con sentido y que todos los días tiene una batalla con el léxico como para entender lo que quiere decir. Repito, esta señora, que yo la conozco bien, esta señora ha formado parte de los gobiernos más corruptos, saqueadores y ladrones de la historia política de España. Y Jordi conoce otros en Cataluña muchísimo similares o iguales, pero lo de Andalucía fue lo peor que ha existido cuantitativamente. Los escándalos de corrupción, cuantitativamente y cualitativamente más escandalosos en España, los ha tenido el peso de Andalucía. Esta señora formaba parte de todos esos gobiernos. Esta señora le dieron la responsabilidad de la sanidad andaluza y la quebró.
le dieron luego la responsabilidad de la Hacienda andaluza y la arruinó. Y hubo exilio en Andalucía de gente que no podía ir a trabajar. Según la Cámara de Cuentas. Y ahora es la segunda a bordo de un país, una señora que no sabe ni siquiera decir dos palabras o dos vocablos con sentido. La Cámara de Cuentas de Andalucía, que denunció en su momento la ampliación en 100 millones a sobresueldos a altos cargos mientras despedían a 7.000 sanitarios de la sanidad. Una consideración más sobre el personaje, Jordi, y acabamos. Sí, pues mira, es que, vamos a ver, la premiaron por eso, y es una persona que solo dice la verdad solo dice la verdad cuando miente. O sea, entonces, cuando dice algo en serio te tienes que pensar lo contrario. Es decir, una señora que defendió la amnistía. Mira, yo es que creo que muchas veces que en la vida hay momentos donde uno decide quién es, ¿no? Una señora que está defendiendo 2 meses antes de las elecciones que la amnistía era inconstitucional y ahora dice que es constitucional, todo lo que puede decir es mentira. ¿Por qué? Porque después dirá que ha cambiado de opinión. Es decir, ya está. Es decir, cuando uno no tiene ética, cuando uno es capaz de no tener ningún tipo de suelo ético, lo que sí que es cierto es que cada vez que dice algo piensa que es mentira. Pero tú fíjate, Jordi, volviendo a tu primera reflexión, resulta que los escudos de Sánchez son el señor Puente, que el señor Puente es Sánchez con 2 cubatas, ¿vale? Ese es el señor Puente, y la señora Montero, que es el sumum de todo político iletrado. Es decir, si tú coges a la persona más iletrada del mundo y le pones la voz de María Jesús Montero, seguramente sería todavía más inteligente. Esos son los 2 escudos. Es decir, aquí se está premiando la mediocridad, la falta de formación, de criterio, de ética, de moral, de principios, de valores, la falta de gestión y siquiera de amor a un país. Y la mediocridad es lo que está gobernando. Entonces, ¿qué le pedimos a la sociedad? Lo sorprendente es con el desparpajo con el que miente María Jesús Montero y lo ofendida que se hace, y con esa sensación de que habla para tontos o para el que se quiera dejar engañar. Yo solo digo una cosa. En Italia hubo un primer ministro italiano del Partido Socialista que se tuvo que exiliar a Túnez, condenado por la corrupción, o fue el señor Bettino Craxi, y acabó sus días en Túnez. En Francia el Partido Socialista ha desaparecido. En Europa el socialismo está de capa caída. ¿Por qué España tiene que ser una excepción? Bueno, nos ha tocado, porque nos habrán tocado, ¿Por qué? Nos habrán tocado, con perdón, los más golfos, porque Antonio Costa, por una mínima sospecha de la Fiscalía portuguesa, que además no muy acertada por lo visto en las investigaciones, cogió y dijo: yo, por pura coherencia, el hecho de que me citen tengo que irme a mi casa. Así que nos debieron tocar, Jordi, digo yo, que los más ligeros, vamos a dejarlo así. Oye, os agradezco muchísimo y gracias también a ti y a los servicios además de televisión del Parlamento Europeo, que sé que están ahí estirando esto para que podamos vernos. Hay que reconocer el trabajo de eurodiputados como Jordi. Yo aquí lanzo siempre... El grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha hecho un trabajo magnífico. No tienen los medios que tienen los 2 grandes partidos, no salen tanto, no se les reconoce tanto, pero gran parte del acoso y derribo que ha habido al separatismo y a todos los sinvergüenza que se han aprovechado del Estado de Derecho en España y de estos golfos corruptos, de ese pacto de corruptos que hoy está, es gracias al trabajo de Ciudadanos y de gente como Jordi Cañas. Y eso la gente lo tiene que saber. Yo solo voy a recordar lo que decía al principio, repasando mis notas de aquellos meses, marzo, abril, mayo, las escenas que describían, sin saltarse en nadie sus obligaciones legales, de lo que ocurría a la salida del Comité de Crisis del Departamento de Seguridad Nacional y, en algunos casos, de 2 personas del Departamento de Illa que a gritos decían que no firmaban más contratos, y una de ellas en un estado en el que comentaban: está tan forzada que va a terminar suicidándose. Y lo dejo ahí, lo dejo ahí simplemente. Jordi y Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias también a ustedes por vernos.